días. Nosotros somos el grupo 5, bueno, en PISA 2012 y estándares de matemáticas. Nuestro grupo está conformado por las hermanitas Paella, Gloria y Alba, Edson y quienes habla Sergio Moreno. Entonces, la estructura que vamos a presentar de nuestra exposición: primero vamos a hablar del mapa conceptual, cómo lo comprendimos. Segundo, vamos a hablar de las relaciones que hay entre PISA 2012 y los estándares, y el documento de los estándares. Tercero, aunque ahí nos quedó en otro orden, vamos a comentar las sugerencias que les hacemos a los estándares. Y cuarto, vamos a hacer un análisis de la actividad que nos tocaba hacer. Entonces, el mapa conceptual que concebimos es este. Entonces, la idea fundamental que estoy señalando es la competencia matemática. Entonces, en el documento PISA, la idea fundamental, la piedra angular, es la competencia matemática. Entonces, dentro de la competencia matemática se encuentran tres procesos matemáticos que ellos llaman, que son formular, emplear e interpretar. La definen a partir de ellos. A partir de esta competencia matemática aparecen tres elementos a cada uno que son la comprensión, el uso de los algoritmos y los análisis. Entonces, alrededor de esta competencia matemática aparecen unas capacidades matemáticas subyacentes, que son comunicación, matematización, representación, razonamiento, estrategias, operaciones y herramientas matemáticas. Entonces, en relación con esta competencia matemática aparecen unos contextos y unos contenidos relacionados con esos contextos. Entonces, dentro de los contenidos hay 4 categorías, que son cambio, espacio, capacidad e incertidumbre, y dentro de los contextos está personal, social, profesional y científico, asociados pues a las situaciones del estudiante, al medio del estudiante. Todos esos elementos mencionados se aglutinan en lo que es la evaluación de competencias, que está ahí resaltada en la parte de abajo. Se aglutinan, y en la evaluación de competencias lo que se hace es hacer una descripción de cómo está la estructura, o sea, cómo es la estructura de la evaluación, qué tipo de preguntas hacen, cómo hacen las preguntas. Además, se me olvidaba mencionarles que en esta parte por acá colocamos estudiantes de 15 años y hay un conector del contenido. Entonces, ellos son bien específicos en mencionar los temas que se le van a preguntar a los chicos de 15 años. Entonces, como les mencionaba, todos esos temas se aglutinan en la evaluación. Aquí se explica las preguntas, el nivel de las preguntas y la descripción que aparece de ese nivel, de esa categorización, tiene que ver con una escala de competencias que está en 6 niveles. Entonces, esta es nuestra idea de mapa conceptual. Entonces, sigamos. Ahora, las relaciones entre PISA y los estándares. Entonces, la relación como más fundamental, la primera que mencionamos es sobre lo de la competencia. En PISA aparece competencia matemática, tiene que ver con los 3 procesos mencionados anteriormente. En los estándares se habla de ser matemáticamente competente. En PISA nosotros hablamos de categorías, hablamos de algo que decimos que son categorías matemáticas. Ahorita profundizamos, que tiene que ver con las 7 capacidades matemáticas en PISA y que tiene que ver con los 5 procesos generales en los estándares. En cuanto al contenido, más adelante también lo profundizamos. Acá hay 4 categorías en PISA y en los estándares aparecen los 5 pensamientos. La resolución de problemas en las dos partes la encontramos. En PISA se menciona como alrededor de problemas contextualizados, en los estándares se menciona sobre situaciones, problemas significativas. En el lenguaje que usan los documentos, en PISA pensamos que es más claro y específico, mientras que los estándares es muy general. En la evaluación, en PISA, después de mirarla con detalle, el elemento más importante que mencionamos es la categorización en la evaluación de competencias matemáticas. Esto es lo que finalmente nos da PISA, mientras que en los estándares nos da una idea de evaluación formativa. Entonces, como les decía, en las categorías matemáticas que nosotros mencionamos,
Por un lado está la parte de PISA, que son las competencias matemáticas, perdón, las capacidades matemáticas, y por el otro lado están los estándares, que son los procesos generales. Entonces, como pueden ver ustedes, al lado de las 7 competencias, 7 capacidades matemáticas, se menciona un proceso de los estándares. Entonces, esa definición la tuvimos o la realizamos teniendo en cuenta el significado de, por ejemplo, matematización en PISA y modelación en los estándares, el significado de la palabra y el contexto a las cosas que aluden. Entonces, comunicación estaría en las dos partes, razonamiento y argumentación también están en las dos partes, bueno, un poco diferente. Estos dos elementos, pues, no, digamos que no hay tanta precisión, no hay tanta relación con los demás, aunque también podría decirse. Y los últimos, diseño de estrategias con formulación y tratamiento y resolución de problemas, y utilización de operaciones y lenguaje simbólico con formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ahora los contenidos, entonces los comparamos también. Entonces, por PISA, en PISA se habla de unos contenidos matemáticos, de conocimiento matemático específicamente. En los estándares, pues los mencionamos alrededor de los pensamientos. En PISA relacionamos lo que es la cantidad para ellos con el pensamiento numérico. En PISA, el espacio y forma con el pensamiento espacial, geométrico y métrico. En cambios y relaciones de PISA con el pensamiento variacional, y la incertidumbre y datos en PISA con el pensamiento aleatorio en los estándares. Entonces, las sugerencias que hacemos son 3. Proponemos utilizar en el marco conceptual un lenguaje más preciso de los estándares. Sugerimos establecer los estándares por separado para cada grado y también incluir criterios de evaluación para cada grado. Me adelanto. Listo. Entonces, por último, la tarea de evaluación. La tarea de evaluación corresponde a una tarea tipo ICFES que se implementó a estudiantes de 10º grado del Colegio Germán Arciniegas. Habla sobre cómo se hacen las placas. Entonces, acá hay una lectura pequeña sobre cómo se han hecho las placas en nuestro país. Y a partir de esa lectura se hacen preguntas que tienen que ver básicamente con el principio multiplicativo. Entonces, la pregunta 1 y la pregunta 2 básicamente tienen que ver con el principio multiplicativo, y la pregunta 3 ya se hace una pregunta precisa de probabilidad. Entonces, ¿cómo la categorizamos? ¿Cómo la analizamos? Entonces, la pregunta 1 y la pregunta 2, en cuanto a los contenidos, está en la parte de cantidad. En cuanto a los contextos, está en la parte social y profesional. En cuanto a los procesos matemáticos, tiene que ver con los procedimientos y razonamientos. Bueno, también los conceptos y datos. En cuanto a las capacidades matemáticas, está la comunicación, la utilización de operaciones en un nivel intermedio. Entonces, ahí en el documento nos hablaban sobre como 3 niveles, un básico, un intermedio y como un alto, o bueno, un avanzado. La escala de las competencias que les mencionábamos al comienzo, de las 6 categorías, está en una escala de competencias nivel 2. Entonces, la tercera pregunta la ubicamos en incertidumbre y datos, puesto que ya pregunta sobre probabilidad. Y, digamos, en esta ya los estudiantes tienen que usar, además de los conocimientos de números, tienen que usar otros conocimientos como de probabilidad, de razones y demás. Entonces, esa es como nuestra idea fundamental de lo que hicimos. Y se me olvidó mencionarles que no colocamos conclusiones, sino que en el desarrollo del trabajo íbamos a mencionar como qué cosas fundamentales encontramos y qué conclusiones hacíamos en cada parte. Por eso les conté de la manera que les conté. Muchas gracias.